Una doctrina como el fruto del Espíritu puede ser tan conocida que termina siendo poco apreciada. Así es que no quiero navegar profundo, más bien quiero que trabajemos con lo evidente. Y lo evidente es que las obras de la carne son obras y son varias. Y el fruto del Espíritu es un fruto y es uno. Queridos hermanos, muy bienvenidos una vez más a la Escuela Dominical en la Primera Iglesia de Concepción. Queridos hermanos, damos gracias al Señor y estamos nuevamente en nuestra escuela dominical y agradecemos al Señor el privilegio de poder seguir estudiando la palabra juntos. Y hoy vamos a trabajar con el texto, vamos a estudiar, vamos a compartir el texto de nuestra escuela dominical en la Iglesia Unida Metodista Pentecostal en Gálatas capítulo 5 de los versos 22 al 26. Así que les voy a invitar a que demos lectura al texto. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Les pido que oremos para que pidamos al Señor su dirección. Padre, te agradecemos y te rogamos, Señor, que nos ayudes esta tarde para poder venir a tu palabra y ser enseñados por ti, Señor, ser dirigidos, pero también ser movidos, Señor, a una conducta piadosa. Sean movidos nuestros corazones, nuestros pensamientos y también nuestra voluntad a través de tu palabra. Señor, usa este mensaje para que nuestros hermanos en casa y nosotros acá, Señor, podamos ser edificados por tu palabra. Confiamos en ti, Señor, en tu palabra viva y eficaz. A través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Mis hermanos, tenemos por delante un hermoso tiempo y un texto realmente profundo. Y he querido que esta tarde podamos nosotros estudiar la palabra del Señor, estudiar este texto, pero les voy a sugerir, como hermanos nuestros de la Iglesia Primera de Concepción, que vamos a tomar un enfoque que probablemente no va a ser el habitual, no es el enfoque que podríamos dar a este texto, que tendría que ver con la definición de todos los elementos que están en el fruto del Espíritu. Eso es, digamos, lo que probablemente podríamos tener como una dirección. Pero hoy lo que quiero hacer es compartir otra dirección, es compartir una dirección que es un poco más sencilla, más simple, pero que creo que nos va a ayudar porque la necesidad nuestra probablemente está en volver a las cosas evidentes de la palabra, en volver a aquellas cosas que la Escritura nos dice sin necesidad de todavía profundizar. Así es que lo que quiero compartir con ustedes hoy es acerca de este texto 3 puntos fundamentales que están en estos versículos. Lo primero es que quiero compartir con ustedes la importancia del fruto del Espíritu. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es la naturaleza del fruto del Espíritu, y lo tercero es la utilidad del fruto del Espíritu. Creo que con estos 3 elementos vamos a tener material suficiente para poder entender la potencia, la necesidad y la motivación que tuvo Pablo al escribir y al hacer esta exhortación también a la iglesia de los Gálatas. Recuerden que estamos mirando esta epístola y estamos viendo cómo es que Pablo está enseñando a esta iglesia, está volviendo de nuevo al pensamiento de esta iglesia, al origen, está volviendo el pensamiento a la idea original de lo que significa el evangelio puro que ellos recibieron, de lo que significa la enseñanza sana. Y creo que si Pablo no profundizó, y esto es una apreciación personal, si Pablo no profundizó en explicar cada una de estas cosas en detalle, nosotros tampoco debiéramos tratar de insistir en hacerlo, sino que más bien debiéramos quedarnos con la idea de que Pablo lo que estaba tratando de hacer es el contraste entre los frutos de la carne y el fruto del Espíritu, para que ellos mismos tuvieran evidencias que pudieran comparar, contrastar en sus vidas, para saber si estaban andando por la carne o andando
por el Espíritu. Así que les quiero invitar a que compartamos entonces esta enseñanza con estos 3 puntos: la importancia del fruto del Espíritu, la naturaleza del fruto del Espíritu y la utilidad del fruto del Espíritu. Vamos entonces a los primeros 2 versículos, 23, 22 y 23. La importancia del fruto del Espíritu. Dicen los versículos: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y quiero que partamos por esto, y estamos partiendo mirando, por supuesto, el contraste, ¿no es cierto?, que está detrás de este texto o en los versículos anteriores con los frutos, con las obras de la carne. Y lo primero que podemos decir entonces acerca de esto es que esta sección del texto que Pablo nos está exhortando con esta carta, ¿no es cierto?, es que nos está mostrando que esta parte, esta idea del fruto del Espíritu, no es un ofrecimiento. El fruto del Espíritu no es un ofrecimiento para los creyentes, no es algo que el apóstol dice: miren, los que son creyentes ahora pueden acceder al fruto del Espíritu. No es un ofrecimiento a buscar el fruto del Espíritu, no es un ofrecimiento a pedir el fruto del Espíritu, no es hacer algo para conseguir el fruto del Espíritu. Pablo lo que está haciendo, está describiendo más bien las virtudes que son dadas a un cristiano. Así que esta sección más bien puede ser vista o puede ser usada en nosotros mismos como una exhortación a examinarnos. ¿Estamos teniendo los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, o estamos teniendo más bien visibilidad o visiblemente las obras de la carne? El fruto del Espíritu, hermanos queridos, es una marca. Nosotros debemos recordar eso y volver a esa idea. El fruto del Espíritu es una marca, es un distintivo. Es una marca y un distintivo de quienes andan precisamente por el Espíritu. Es una marca de aquellas personas que viven por el Espíritu, y esto se contrasta entonces con las obras de la carne que combaten con esta marca de los creyentes que viven por el Espíritu, que distorsiona la imagen de Cristo, que es el Espíritu, que lo que pretende el Espíritu edificar y construir en un creyente. Entonces Pablo lo único que está haciendo es que está dándonos 2 elementos para que nosotros podamos contrastar con las evidencias que hay en nosotros, porque ambas de estas cosas se evidencian, son cuestiones que están en las conductas y en el carácter, que se evidencian en nuestros actos. Si yo tengo frutos del Espíritu, si tengo las obras de la carne, van a ser manifiestas, como ya lo dice el texto. El fruto del Espíritu, por su parte, también va a ser manifiesto en mis obras, va a ser manifiesto en mi actuar. Así que Pablo nos está dando estas 2 ideas para que nosotros primero hagamos un contraste. Ahora, ¿por qué es importante el fruto del Espíritu? ¿Por qué nosotros los creyentes debemos considerarlo? Una de las razones es porque, por supuesto, Pablo lo está recalcando y lo está enfatizando. Pero la importancia de esta doctrina radica, hermanos, en que es una idea de Dios. Dios es quien diseñó para nosotros los creyentes el dejar al Espíritu Santo para que habite en nosotros y produzca en nosotros entonces esta idea, ¿no es cierto?, esta realidad de la santificación progresiva, el hecho de que nosotros vayamos muriendo a la carne y vayamos creciendo en el hombre interior, que es en el Espíritu. Mire cómo dice algunos textos de la palabra del Señor para que podamos ver cómo es que esto es una idea de Dios. Y de ahí entonces que radica la importancia, porque si Dios lo diseñó, es entonces realmente importante para nosotros. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es de esta categoría la importancia que tiene para nosotros el fruto del Espíritu y el desarrollo de este fruto en nosotros los creyentes. Pero fíjese cómo lo dice también el Evangelio de Juan. Dice Juan 15, 1-3, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué tenemos entonces, hermanos? Tenemos que, lo primero es que estamos viendo que esto es un contraste de las 2 manifestaciones, de las 2 naturalezas. El cristiano, el creyente, el hombre que está en Cristo, es un hombre que tiene en sí mismo
por este periodo en la tierra y hasta la glorificación, dos naturalezas conviviendo, que combaten entre ellas y que son visibles al resto de las personas, y ya vamos a ver la utilidad del fruto del Espíritu, pero que son visibles al resto de las personas a través de nuestros actos, a través de lo que se está manifestando. Y una de las señales de que nosotros debemos darle importancia al fruto del Espíritu y debemos buscarlo, desarrollarlo, darle espacio, ser guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. Que va a ser otra de las cosas que vamos a ver, que ser dirigido por el Espíritu Santo no significa ser entonces una persona, mística, sino que ser dirigido por el Espíritu tiene que ver con aquellos que se dejan dominar por el Espíritu, que siguen su conducta para producir buenos frutos. ¿Por qué es importante? Porque si tú no das buen fruto, hermano, si esta iglesia amada, si la primera iglesia de Concepción, si los hermanos que la componen y aquellos que se agregan a esta iglesia, que el Señor está trayendo, por supuesto, no comprenden esta doctrina, van a terminar viviendo engañados, porque lo que dice la Escritura es que alguien que da fruto es alguien que está unido a Cristo. Y por contraparte, quien no da fruto del Espíritu y que produce obras de la carne, entonces no está unido a Cristo. Y esto es algo que a nosotros debe importarnos, porque si el Señor le da esta importancia, nosotros debemos darle esta importancia. Ahora, aquí quiero hacer un punto y creo que es válido que nosotros podamos también reflexionar, y no solo reflexionar, sino que aclarar esto. No somos salvos por los frutos, no somos salvos por los frutos, eso es una realidad. Eres salvo por la fe, somos salvos por la fe, pero, 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 hermanos queridos, por favor comprendamos esto. No somos salvos por una fe sin frutos. Eso es lo que Pablo está recalcando en esta idea. Pablo está recalcando que en verdad no somos salvos por los frutos, sí, somos salvos por fe, pero no somos salvos si es que estamos desarrollando una fe sin este fruto del Espíritu. Sin este fruto del Espíritu. Y ahora vamos a entrar, entonces esto nos da paso, nos ayuda para poder dar paso a la segunda idea, la naturaleza del Espíritu. Hemos visto hemos visto este primer punto, ¿no es cierto?, que es la importancia del fruto del Espíritu, pero ahora quiero que veamos la naturaleza del Espíritu, porque los versos 24 y 25 nos ayudan a comprender esto. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es una exhortación. A veces nosotros consideramos que esto del fruto del Espíritu es algo que está lejos de nosotros, ¿cierto? Que es algo opcional en los creyentes, que es algo que nosotros podemos de alguna manera mirar y tratar de alcanzar, pero Dios no se enoja si es que nosotros no lo alcanzamos. Lo que estamos leyendo aquí, si usted lo ve, lo vuelve a leer, no hay ninguna indicación que esto sea una sugerencia. Es decir, pero los que son de Cristo, es una sentencia, ¿no es cierto? Si eres de Cristo, crucificas la carne con sus pasiones y sus deseos. Es una afirmación, es un imperativo, es una frase que nos muestra a nosotros que algo que está o que ocurrió, que ocurre, ¿cierto? Y que ocurre continuamente. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí está el imperativo. Andemos también por el Espíritu. Debemos andar por el Espíritu. Así que esto nos ayuda entonces y ahora podemos comprender dos ideas que son las que me motivaron a guiar esta parte de la sección de Gálatas para nosotros como iglesia local. Digo, probablemente en otras iglesias la necesidad sea explicar precisamente todas estas características del fruto, pero en nuestra iglesia creo que es más fundamental todavía hoy y creo que también en nuestra región comprender la importancia y la naturaleza. Y la naturaleza del fruto del Espíritu es precisamente esta. Y es que, vamos a hacer la comparación, las obras de la carne son obras y son varias. ¿Sí? Por otro lado, el fruto del Espíritu es un fruto y es uno. Y por favor quiero que piensen en esto, espero que también el Señor les ayude en sus casas para que ustedes puedan meditar y puedan ir al texto y puedan observar y el Espíritu Santo también los guía a la misma verdad. Sí, porque las obras de la carne son varias y son obras, ¿sí? Así que en cuanto a la carne, podrías
tú trabajar mucho, y este es el engaño de la carne, es que en el engaño de la carne tú podrías trabajar mucho o poco en una de sus obras, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no estés siendo guiado por la carne y que no estés o que la hayas erradicado. El que trabajes poco en una obra no quiere decir que no estés en esa obra. El que trabaja poco en una tarea no quiere decir que no esté en esa tarea, puede estar. Así es que, para ilustrarlo de mejor manera, lo que estoy tratando de decir, podríamos pensar en una persona que se emborracha, pero se emborracha cada 3 días. Se emborracha no constantemente, no es todas las semanas, por lo tanto no se puede calificar como un alcohólico. Se emborracha ocasionalmente, es del típica persona que le gusta la fiesta, que le gusta dar libertad a su carne, que le gusta dar libertad y se emborracha, pero se emborracha cada 3 veces, cada 3 meses. Esta persona podrá decir, y la sociedad podrá decir, que no es un alcohólico, así que no está dominado por este vicio. Pero a la luz de la escritura, lo que está pasando con esa persona es que sí vive para el alcohol. El único punto, o lo único que está pasando, es que solo trabaja en esa obra de la carne cada 3 meses. ¿Te das cuenta cómo desde ahí podemos nosotros enarbolar entonces muchas de las situaciones que, por ejemplo, obras de la carne, la ira, la envidia, la vanagloria, cualquiera de esas obras de la carne donde nosotros no estamos constantemente y nosotros solemos decir, no es que yo soy un poquito envidioso, es que yo soy un poquito rencoroso, exhortaciones personales, por supuesto, ¿cierto? Pero en verdad no me domina, yo trato, yo estoy cambiando. Es que nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos porque las obras de la carne no son para ser controladas, son para ser eliminadas, según la Escritura. Es lo que Pablo nos está sugiriendo, es que hacemos morir las obras de la carne y sus deseos, sus deseos. Esto no es una indicación a mantenerlas controladas, a mantenerlas aisladas, a mantenerlas reguladas. No, es una indicación a eliminarlas, a eliminarlas. Fíjate cómo la escritura nos exhorta también a esto y nos empuja a nosotros a un límite donde tenemos que tomar una decisión consciente. Dice Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Este texto, esta porción de la Escritura, este texto de Mateo, es el texto que antecede a la famosa exhortación que Jesús hizo, donde dijo, por sus frutos los conoceréis. Y aquí tenemos personas que están dando frutos de ambos. Pero lo que está diciendo el Señor es que no los conoce porque siempre fueron dominados por la carne y no por aquellas cosas que parecieran ser una virtud. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. Y por eso es que el examen y el evangelio no es algo ligero, no es algo que nosotros podemos decir, no, si yo soy evangélico, yo en verdad estoy viviendo en Cristo porque voy a la iglesia, porque me divierto en la iglesia, porque lo paso bien en la iglesia, porque la iglesia me hace bien. Es que no se trata de lo que la iglesia te haga a ti, es de lo que tú estés mostrando al mundo y de lo que tú estés haciendo, ¿no es cierto?, manifiesto en ti. Y las señales que hay en ti de la presencia, la guía y la dirección del Espíritu Santo. Y es por eso que aquí es donde nosotros empezamos en este tiempo, debemos hacernos la pregunta si es que en verdad estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Yo sé que esta frase, esta palabra, esta manera de decir que somos guiados por el Espíritu Santo en nuestro medio, en nuestro círculo, es muy fácil, aflora muy rápido en nosotros. Porque somos pentecostales, porque andamos por el Espíritu, porque no somos de los hombres que están en las prácticas mundanas, sino que nosotros somos dirigidos por el Espíritu. Pero por favor piensa bien en la manera en que estás siendo dirigido por el Espíritu. Si ser dirigido por el Espíritu para ti significa ser una persona mística, ser una persona que no tiene control, ser una persona que es libre porque se asocia, ¿no es cierto?, la dirección del Espíritu con ser espontáneo. Eso no es una dirección del Espíritu. La dirección del Espíritu es la que te lleva a eliminar las obras de la carne. Y si tú eres una persona iracunda, si tú eres una persona egoísta, si tú eres una persona avara, si tú eres una persona que no logra conciliar alguno de los frutos del Espíritu constantemente en su vida,
hermano, probablemente no está viviendo en el Espíritu, está viviendo para la carne. Y la exhortación de Pablo no es una exhortación que quiere eliminar al creyente, sino que quiere restaurar la vida del creyente. Y esta es una exhortación entonces también amorosa de ese punto de vista. Así que, por otro lado, si lo que produce el fruto de las obras de la carne, ¿no es cierto?, es esta idea que pudiera ser engañosa en nosotros los creyentes, de que en apariencia pudiéramos estar nosotros obrando por el Espíritu, pero en realidad estamos siendo dirigidos por la carne porque la mantenemos ahí. Ahora miremos por el otro lado el Espíritu. Y el Espíritu, yo decía que si la carne es una obra y son varias, el fruto del Espíritu es un fruto. Y esto es glorioso. Es un fruto y es uno. Y esto lo tenemos que entender porque esto nos ayuda a comprender lo siguiente, que es un fruto. Y si es un fruto, es algo que no produce el hombre. Es un fruto que nosotros podemos obtener. Es un fruto y el hombre de ese fruto es un receptor, lo recibe. Así que nosotros no somos no somos quienes producimos el fruto del Espíritu, lo recibimos. Lo recibimos cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Recibimos junto con el Espíritu la capacidad de desarrollar el fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu no solamente es un fruto, sino que es uno, porque es indivisible. Y esta es otra realidad con la que en este tiempo creo que nosotros debemos confrontarnos. El fruto del Espíritu es uno, porque es indivisible. Así que, y esta fue la motivación que tuve, a no desarrollar, a no ir por la línea de desarrollar el amor, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, cada uno de ellos de explicarlos, porque creo que es más importante que nosotros en este tiempo entendamos que el fruto es un fruto que no lo desarrollamos nosotros, pero lo segundo es que es un fruto que es indivisible. No se puede desarrollar el amor sin paciencia, ni se puede desarrollar gozo sin templanza. Y no es que esté conectando simplemente estas dos cosas, lo que estoy tratando de hacer es decir que ninguno de los frutos se puede desarrollar por sí solo, sin desarrollar los otros. El creyente es un creyente que va creciendo, que va avanzando de manera equilibrada. Dios no es un Dios que nos hace avanzar en una sola parte y en otra nos deja cojos, nos hace avanzar a todos en una misma línea y de la misma manera, equilibradamente en cuanto al espíritu. Esta es la gran tragedia, hermanos, de nuestra generación. Esta es la gran tragedia. Y este es el punto central por el cual decidí tomar esta línea de meditación y esta línea de interpretación de la escritura. Quise ir a lo simple, no quise navegar profundo, quise quedarme en la superficie, en lo evidente. No estoy haciendo más que simplemente tomar lo que dice la escritura y entender y darle una vuelta. El fruto del Espíritu es un fruto y es uno, por lo tanto es indivisible. Y si es indivisible, eso es lo que nosotros ahora podemos ver como la tragedia de esta generación, porque hemos desarrollado la capacidad de explicar lo que significan las características del fruto del Espíritu, pero no creemos o creemos prescindir de él como un todo. Podemos desarrollarla, podemos explicarla, pero estamos prescindiendo de esa idea, de esa realidad de que el fruto es un todo. Negamos que es un fruto cuando cuando nosotros mismos, hermanos, eh, cuando nosotros mismos intentamos crear esta capacidad o intentamos crear nosotros mismos la idea de poder, eh, eh, de poder desarrollar algunas de las características del fruto del Espíritu. Nosotros tenemos esta idea de que podemos desarrollar el amor. Negamos el fruto del Espíritu intentando desarrollar amor, no lo recibimos, no queremos recibirlo, no queremos recibir ese fruto, no, lo queremos desarrollar nosotros, queremos crearlo, así que terminamos convirtiéndolo en una obra, terminamos nosotros convirtiendo lo que son frutos, los terminamos convirtiendo en una obra. ¿Cómo es esto? El amor no es amor, termina siendo caridad. La paciencia no es paciencia, ¿sabe lo que es? Es aguante. Los matrimonios no desarrollan amor, desarrollan aguantes. ¿Cuántas veces hemos visto en matrimonios que lo que están haciendo es aguantarse y no amarse?
El gozo es simplemente alegría, porque en eso lo hemos convertido, en momentos de alegría, y decimos, nos gozamos en el servicio, pero en verdad no te gozaste, te alegraste. Tuviste alegría porque el servicio estuvo bonito, porque la palabra justo te hablaron a tu corazón, te hablaron más bien a tu oído, te alegraste, pero no tuviste gozo, porque el gozo es algo permanente que acompaña la conducta, la vida de un creyente. Y esta es la razón por la que digo que negamos el fruto intentando desarrollar nosotros mismos las características con nuestros propios esfuerzos. No los recibimos, sino que los creamos. Y eso entonces hacemos que terminamos convirtiendo lo que es un fruto en una obra. Y toda obra del ser humano es imperfecta, mala e insuficiente. Negamos que es un fruto, pero también negamos que es uno. Cuando amputamos de los atributos de todo este fruto, amputamos aquellos que no nos favorecen o otros simplemente lo que hacen es que se niegan a ejercitarlos porque no creen ser capaces de poder ejercitar esas características del fruto del Espíritu. Eso no es vivir por el Espíritu, hermanos. Eso no es vivir por el Espíritu. Ni mucho menos es ser guiados por el Espíritu. Eso es vivir por la carne, es no confiar en Dios, es no apreciar al Consolador, es seguir viviendo amparados en las obras de la ley. Cuando no vivimos por el Espíritu, entonces vivimos por la carne. No hay un estado intermedio, no hay un estado de no vivir, hay un estado de vivir o por el Espíritu o vivir por la carne. Estar combatiendo diariamente con ella. No es confiar en Dios, entonces, ni mucho menos confiar en el Consolador que el Señor prometió darnos y que es una garantía, finalmente, que nos permite entender que somos salvos. Quien vive por el Espíritu no es una persona mística. Quien vive por el Espíritu es una persona piadosa, hermanos. Es piadosa. Y hay tanta necesidad de que hoy día nosotros los cristianos, los creyentes, cuando servimos al Señor, tengamos esta mirada de ser piadosos. Es nuestra manera de hablar, es nuestra manera de comportarnos, es nuestra manera de tratarnos. He visto tanta falta de respeto entre creyentes, de tratarse como se tratan en el mundo, de actuar con liviandad con las cosas de Dios. Son personas que no desarrollan una guianza del Espíritu de manera piadosa, con un carácter que no se conforma a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo, con esta descripción, hermano, si usted lo quiere decir, un comentarista decía que esta descripción de Pablo de los frutos del fruto del Espíritu es como un resumen, es como una condensación del carácter de Cristo. Así que si es que el Espíritu Santo lo que pretende en nosotros es que desarrollemos todos esto, por consecuencia, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo es lo mismo que nos dice la Escritura, que vayamos creciendo a la medida de un varón perfecto, a la estatura de Cristo, a la estatura de Cristo. Así que esta idea, este carácter es lo que conforma la imagen de Cristo en nosotros. Lo hace, por supuesto, no de una manera total ni cabal, sino que lo hace progresivamente, pero lo hace constantemente. Es un cristiano que va de más a menos, es un cristiano que nunca renuncia, un cristiano que guiado por el Espíritu, es un cristiano que va de menos a más siempre, es un cristiano que nunca renuncia, es un cristiano que además vive confiado porque sabe que es de Cristo, porque ese cristiano sabe que es de Cristo. Fíjese cómo lo dice el libro de Romanos, Romanos capítulo 8, 35 al 39, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro, fíjense por favor, hermanos, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la categoría de uno que vive por el Espíritu de Dios, de uno que anda en el Espíritu, de uno que es guiado por el Espíritu, hermanos.
Creo que esto es relevante para nuestra vida, es relevante para nuestra iglesia local, es relevante para nuestra congregación, es relevante para nuestra región y es relevante también para la iglesia en general. Que volvamos a la comprensión inicial de que lo que estamos viendo es la manera en que Cristo ve a alguien que es guiado por el Espíritu. Es la manera en que Dios reveló para nosotros que nosotros pudiéramos determinar si estamos siendo guiados por el Espíritu o por la carne. Y esto ya es información suficiente para permitir que el Espíritu de Dios ahora obre en nuestros corazones y ahora motive nuestras conductas. Pero hemos visto la importancia, hemos visto la naturaleza. Ahora quiero que veamos como último punto la utilidad del fruto del Espíritu. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Creo que el apóstol Pablo lo hizo de esta manera para que nosotros pudiéramos comprender, porque ser una persona llamada a ser guiado por el Espíritu es una persona que se va viendo, que va separándose de aquellas personas naturalmente, ¿cierto? Por fuerza de santidad, por la inercia de la santidad, por la gravedad de la santidad. La santidad es como una fuerza de gravedad que te empuja, que te separa, que te repele de aquellas cosas que son triviales y por lo tanto de las personas que son triviales, de las situaciones que son triviales, de las situaciones digamos, que dejan de tener sentido en Cristo. Incluso si estas no son malas, pero son situaciones que no edifican. Y esto puede producir en algunos que todavía viven en esa lucha entre el espíritu y la carne, puede producir vanagloria. Dice el versículo, no nos hagamos con esto de vivir por el espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, no nos hagamos tampoco por vivir en la carne, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Esta es la idea con la que quiero mostrar de que el espíritu, el fruto del espíritu tiene una utilidad, pero quiero primero decir dos cosas que no son la utilidad del espíritu, del fruto del espíritu, o sea, no podemos usarlas para eso. Y lo tercero es que vamos a ver la utilidad que Pablo quiere que nosotros, con la que quiere que nosotros vivamos en el Espíritu de Dios. Lo primero es que el fruto del Espíritu no es para empoderar al creyente. No es para darle superpoderes, ni es para enriquecerlo, ni es para darle carismas que lo hagan a él ser una persona que se convierta en el centro, que se convierta en el florero de su iglesia, o se convierta en el florero de una congregación o en el florero de una familia. No, el Espíritu Santo no funciona para eso. Y creo que tengo un texto que pudiera ayudarnos a entender esto, porque mismo Pablo, Pedro, en Hechos de los Apóstoles, cuando alguien quiso, por las motivaciones incorrectas, tener la capacidad, el fruto del Espíritu, las evidencias del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en él, Pedro respondió de esta manera. Hechos 8:20 dice así, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ustedes recordarán la historia. No quiero profundizar más, pero creo que es evidente, claro, que el fruto del Espíritu, que el poder de Dios, que la manifestación del Espíritu Santo en nosotros no es no es para hacer ganancias, no es para hacer un negocio, no es para ni siquiera nosotros ser el centro de atracción, ni la mesa de centro, ni ser el chiche, ni ser el alabado. El alabado aquí es solo uno, es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La gloria es del Señor. Y alguien que es dirigido por el Espíritu, hermano, esto lo tiene que tener claro. Y esto tiene que ser una lucha constante y permanente en su vida. No dar espacio a la vanagloria, no dar espacio a la envidia, no dar espacio a que otros incluso lo miren con envidia. El fruto del Espíritu no es para empoderar al creyente, pero el fruto del Espíritu tampoco es para cambiar al mundo, tampoco es para hacer del mundo una tierra mejor. Nos engañamos nosotros, hermanos, cuando creemos que el Señor está capacitando a su gente para hacer de este mundo un mundo mejor, para influir de tal manera que este mundo cambie y se vuelva todo este mundo a Cristo. Es que el fruto del Espíritu no es una señal para cambiar el mundo, es una señal de que somos ciudadanos de otro mundo, de otro mundo.
Fíjese, quiero compartir con ustedes 3 versículos de la palabra del Señor. Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Hebreos 13:14, porque no tenemos una ciudadanía permanente, sino que buscamos la que está por venir. Primera de Pedro 1:4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros. Sé que esta parte de mi comentario pudiera reñirse con algunos que interpretan la, la motivación de los creyentes de ser influyentes en su sociedad y en la política y en todos estos actos. Pero le insisto, la luz de la Escritura nos muestra a nosotros que este mundo no es para ser transformado en esta era, en esta etapa de la redención o de la metanarrativa de Dios. En esta metanarrativa, la idea que el Señor le ha dado a los creyentes es que nosotros seamos una señal de que somos de otro mundo, que seamos una señal de juicio para los que no viven conforme a las leyes de Dios, de que seamos nosotros un grupo de personas reservado, apartado, que muestren evidencias de que son ciudadanos de un cielo y una tierra nueva. Así que el fruto del Espíritu no es para empoderar al hombre, el fruto del Espíritu no es para cambiar al mundo, pero el fruto del Espíritu, para lo que sí sirve, para lo que sí es, hermanos, es para hacer una señal, una marca, hacer una señal y una marca que debe dirigir las miradas a Cristo, a la cruz, a la resurrección y a la salvación. Para esto es el fruto del Espíritu en un creyente. Hermano amado, si el Señor te ha dado dones, es para que personas que te miren a Cristo, miren su cruz, vean la resurrección y lleguen a la salvación. Si alguien está mirando la evidencia tuya de ser una persona buena, de ser una persona correcta, y esa persona nunca se hace la pregunta por qué esta persona es así, nunca llega a la evidencia esa persona de que tú eres un creyente, de que crees en Cristo y nunca es confrontado con la resurrección y por tanto con la necesidad de salvación, es que entonces, hermano, no estás haciendo la tarea. Es que entonces, como iglesia, no estamos haciendo la tarea. Es que, hermano, tenemos que repensar, porque las señales, miren, Mateo 5:16 dice lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Creo que el texto es claro. El Señor lo que quiere es que seamos una señal, que seamos una marca, que seamos personas que viven y que se transforman de día en día, desde hombres que vivían en las tinieblas a personas que empiezan a vivir en la luz admirable, que empiezan a vivir en el camino, que empiezan a vivir en la verdad, que empiezan a vivir en la vida que es Cristo el Señor. Solamente aquellas personas que están en Cristo son personas que logran vivir por el Espíritu del Señor. Hermanos amados, creo que esta es evidencia suficiente y por eso les decía que en este texto lo que quería y lo que pretendía era más bien que ustedes profundizaran. Hermanos, tú eres ciudadano del cielo y debes ser coherente en tu manera de actuar. Debemos dejar atrás los rudimentos acerca del Espíritu Santo como el superpoder de las personas para hacer milagros, para hacer sanidades, para andar haciendo cosas místicas. Debemos volver a la idea inicial, a la idea simple, a la idea básica, al ABC del Evangelio, que es: el que anda por el Espíritu debe andar como Cristo anduvo. El que anda por el Espíritu debe ser guiado por aquellas cosas que conforman su vida al carácter de Dios. Yo puedo ver a alguien entonces que es guiado por el Espíritu. Lo puedo evaluar. Tú me puedes evaluar. Tú puedes evaluar tu iglesia. Tú puedes evaluar a los creyentes. Tú puedes evaluar a las personas. Y con cariño, con amor, con misericordia y verdad, poder corregirnos, amarnos unos a otros y avanzar hacia la vida que Dios quiere que vivamos. Querido hermano, Dios quiere que vivas libre. Que vivas libre, por cierto, de los rudimentos de la ley, pero también que vivas libre de los rudimentos de la carne, que vivas libre en el Espíritu de Dios, que seas una persona guiada por el Espíritu, dominada por el Espíritu y dirigida, por supuesto, por el Espíritu Santo. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que esta reflexión acerca de
la importancia del fruto del Espíritu, la naturaleza del fruto del Espíritu y la utilidad del fruto del Espíritu guíe tu vida hacia una vida y una conducta que se acerque más al carácter de nuestro Salvador. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima escuela dominical.